Bueno, estamos ahora con el reconocido analista político Juan de la Puente. ¿Cómo está, Juan? Un gusto, Carlos. Buenas noches. Bueno, ¿qué comentario tiene sobre las expresiones que ha dado la presidenta en Suiza, en Davos, sobre esta tranquilidad que tenemos a nivel político, económico y social? Bueno, el foro de Davos es un foro de reflexión. No es un foro donde se vende un país, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, APEC. Es un foro donde se discuten temas de mediano, corto y largo plazo, proyectos de país, entonces ahí no hay que impactar a nadie. Y hablar solo de la economía me parece que es un relato incompleto, porque además el crecimiento del año pasado tiene mucho que ver con el rebote del anteaño pasado, que fue un año en recesión. Y claro, se extrañó que el Perú, que había sido siempre un país que exponía logros en política social, este año no expuso, porque la verdad es que los indicadores sobre pobreza, anemia, desnutrición y otros más se encuentran a la baja. Entonces yo diría que en general es una presencia bastante deslucida, ¿no? Por falta de discurso y por una falta de ubicación en el escenario. A veces los mandatarios creen que están hablando para su país, cuando en realidad, como se ha visto, ha tenido esto poca audiencia aquí, ¿no? Ok, y en el tema de la inseguridad, ¿considera que es el momento de hacer cambios en la cabeza del sector encargado justamente de dirigir todas estas estrategias que es el Ministerio del Interior? Yo creo que sí, pero hay un tema de fondo, ¿no? Y es que nosotros estamos frente a una segunda ola delictiva y hay elementos que se han agolpado. Es decir, sería demagógico decir solo cambiando a 2 o 3 personas en el sector interior, incluyendo la cabeza, se va a resolver este asunto. Podría ser el inicio de una reforma, pero por ejemplo una reforma policial, la reforma de la inteligencia, una reflexión sobre las leyes que no se han aprobado u otras que se han derogado, como la de la detención preliminar. Es decir, me parece que acá hay un asunto bastante complejo, ¿no? Que tiene que ver con la interacción entre la policía, la justicia, la propia sociedad, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Entonces, tengo la impresión que ese es un momento que debería obligarnos a una reflexión mucho más profunda para no arrepentirnos. Eso no significa que no se hagan cambios, pero creo que el Estado está desbordado. Me parece que hay pocas ideas. Es cierto que en las últimas horas el trabajo de inteligencia ha sido un poco más eficaz en el sentido que ha encontrado bandas y han detenido, pero me parece que esta segunda ola delictiva que ha empezado en el mes de enero es una ola delictiva de gran calado. Tenemos más de 100 muertos en las primeras. 106 muertos. Y entonces no podríamos ignorar eso. No hay una discusión sobre lo que está pasando y eso sí me preocupa. Digamos, en la primera ola encontró al Estado peruano con algunas ideas y la clásica, ¿no? Más dinero, impunidad para la policía, estado de emergencia. Ya, y esta segunda ola no. Se dijo también que había un grupo de inteligencia y reacción rápida, pero esta segunda ola ya tiene por lo menos unas 3 semanas y entonces creo que hay una crisis también de proyectos. Ese desborde debería ser encarado, solo que quienes deberían encabezar, liderar esta respuesta, tengo la impresión que han bajado las manos. La detención preliminar, su eliminación en caso de no flagrancia, ha sido un factor entre los otros más que han desencadenado esta situación de criminalidad, de violencia, ¿cree usted? No hay duda que la eliminación de la detención preliminar y además la observación del Ejecutivo tiene una lógica política que es impedir la actividad del Estado frente a la corrupción política, pero el daño colateral ha sido de favorecimiento a las bandas. Ningún abogado serio puede decir que es igual flagrancia con detención preliminar. Son dos figuras totalmente distintas. Es insuficiente la flagrancia, pero también yo diría que es insuficiente la detención preliminar si, por ejemplo, no se encara el asunto de la inteligencia. Y hay un gravísimo problema. La propuesta de refundar la Policía de Investigaciones del Perú es una propuesta bastante seria que debería ser estudiada. Pero ¿dónde se discute? ¿Quién lo discute? ¿Quién lidera? Ese me parece que es un problema serio de estos días. Claro, ¿y usted cree que esta, digamos, observación de la detención preliminar por parte del Ejecutivo busca proteger a gente justamente del entorno del Ejecutivo? Sí, a mí me parece que varias de las normas que se han entregado el año pasado,
por el Parlamento, que no han sido observadas por el Ejecutivo, han tenido la clara intención de favorecer la actividad política, no necesariamente ilegal, en algunos casos ilegales, en algunos casos irregulares, salvar a políticos de la acción de la justicia, de delitos ya cometidos y que se estaban juzgando. Hay una lista que tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público han publicado de estas normas que le hacen daño. Y claro, yo podría decir, poniéndome en un plano de inocencia, que cuando se aprueban estas normas para favorecer a políticos corruptos, el objetivo no es tanto favorecer al crimen, a la delincuencia común, pero terminan favoreciéndolos y no hay una voluntad de cambio. No observar la norma de la detención preliminar, por ejemplo, es una clarísima voluntad política, ¿no? Claro, o sea, hemos visto, repito, a gente del entorno presidencial que se ha visto favorecida con ese tema. Uno de ellos es Freddy Hinojosa, ¿cierto? El actual vocero presidencial. Se pidió la detención preliminar, pero no se pudo concretar justamente porque esta figura había sido anulada. A eso iba también mi consulta sobre esta ayuda, entre comillas, que pudo haberse establecido para esta gente del entorno presidencial. Totalmente de acuerdo. Y como esta ola se está profundizando, lo más probable es que, digamos, se integre al sistema, ¿no? Hay algunos modelos de estados con gran presencia delictiva. El modelo mexicano es de convivencia entre el Estado y el delito. El de Haití es de liquidación del Estado de Derecho. El de Ecuador es un modelo donde hay una especie de convivencia, de una supremacía pactada. Yo tengo la impresión que estamos marchando a esto. Los datos que vienen de Trujillo, del norte, de Ica, darían la impresión que ya existen esos espacios territoriales, una supremacía del delito, pero pactada con los actores locales. Y eso sí preocupa. ¿Hay justificación, cree usted, Juan, para una denuncia constitucional contra la presidenta, el premier y el ministro del Interior, justamente por la observación de esta ley de restablecimiento de la detención preliminar? Sí, podría existir razones, pero también es cierto que el Congreso no va a mover una denuncia de esta naturaleza. Es decir, ¿por qué cree que no la va a mover? Porque me parece que hay una lógica de convivencia. El Congreso no quiere tocar el statu quo del gobierno, porque en realidad se está esperando el proceso de convocatoria a las elecciones, que será en abril, y entonces la priorización de intereses políticos, partidarios, que no son intereses institucionales, terminan perjudicando a la sociedad. Entonces, esta convivencia que se produce en lugares como Ica, como Trujillo, entre el crimen y la política, si uno mira más arriba, también es una convivencia que se produce con las instituciones nacionales. Estamos en una especie de cogobierno. Yo diría que estamos entrando a un proceso muy complejo donde por una parte hay una supremacía pactada en el sentido que las grandes economías ilegales saben que no van a ser golpeadas y quizás la tendencia es ir a una especie de gobernabilidad delictiva, es decir, que el sistema peruano integre estas formas delictivas, ¿no? Y en vez de tener una gobernabilidad democrática con derechos, con reglas, con normas, con instituciones, tenemos una gobernabilidad donde el delito tiene un lugar. El comercio ha hecho ha publicado una información donde hay 57 alcaldes que están en Reinfo, que son mineros ilegales. Esa es la mejor prueba de que lo que antes se creía que no era posible, es decir, una vinculación abierta entre la política y el crimen, es ahora una realidad, ¿no? En el nivel local, pero también en el nivel nacional, sino cómo salen estas normas que favorecen al reinfo, a la deforestación. La última pregunta, Juan, permítame. También hoy día se han denunciado 11 parlamentarios por aprobar una ley que les autoriza el cobro de pensión y sueldo a 5 de estos parlamentarios. Ellos también han votado a favor, obviamente. ¿Qué opina de esto? ¿Ve usted un conflicto de interés acá? Claro, he escuchado, he leído entrevistas y he visto en redes sociales la respuesta del Congreso y de varios parlamentarios como si fueran un poder acosado.
y entonces hay una especie de victimización bastante... Persecución a la política. Sí, y en realidad eso no, o sea, es cierto que tenemos casi la mitad de parlamentarios están denunciados por distintos delitos, y atribuir a esto como una persecución política me parece que es no entender que acá hay un razonamiento jurídico y es que no existe la doble percepción. Interesante que esto además se rompa por el lado de parlamentarios que han tenido función militar en el pasado y que precisamente son, no todos, pero la mayoría de ellos andan cuestionando a sus opositores en el sentido que buscan prebendas del Estado, cuando al parecer ahí el mal está en casa. Muy bien. Juan de la Puente, le agradezco mucho por su visita. Gracias, Carlos. Muy amable al destacado analista político Juan de la Puente, quien estuvo con nosotros aquí en Prueba de Fuego. Señores, nos vamos.